Esto es episodio número 81. El título del episodio es ¿Quién, cuándo, por qué y cómo inició la Reserva Federal de Estados Unidos? Hoy, abril 30 del 2018, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando sobre los principios de esta organización tan importante como lo es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es esencial saber cuáles son las funciones básicas de esta organización privada. El Departamento del Tesoro controla la impresión del dinero. Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal tiene el control del suministro de dinero a través de su poder de crear crédito, con tasas de interés y requisitos de reservas. Esta organización tiene el poder de regir y controlar las leyes económicas en Estados Unidos. El poder de esta organización es tan grande que directa o indirectamente controla las pólizas de otros bancos centrales mundiales, convirtiendo esta organización en una de las más poderosas en el mundo. Esta Reserva Federal es la tercera banca central de Estados Unidos. Desde sus inicios han experimentado varios cambios y es importante entender por qué razón. Pero antes, veamos los números. Nasdaq cerró en 7,066.27, tuvo una baja de 53.53. New York Stock Exchange cerró en 12,515.36, tuvo una baja de 78.66. Dow Jones cerró en 24,163.15, tuvo una baja de 148.04. La Bolsa de Valores Mexicana cerró en 48,358.16, tuvo una alza de 73.55. La Bolsa de Valores rusa cerró en 2,307.02, tuvo una alza de 6.23. La Bolsa de Valores china cerró en 30,808.45, tuvo una alza de 527.78. La Bolsa de Valores japonesa cerró en 22,479.28, tuvo una alza de 11.41. La Bolsa de Valores india cerró en 35,160.36, tuvo una alza de 190.66. La Bolsa de Valores inglesa cerró en 7,509.30, tuvo una alza de 7.09. La Bolsa de Valores alemana cerró en 12,612.11, tuvo una alza de 31.24. La Bolsa de Valores francesa cerró en 5,520.50, tuvo una alza de 37.32. La Bolsa de Valores italiana cerró en 23,979.37, tuvo una alza de 51.76. Y por último, la Bolsa de Valores española cerró en 9,980.60, tuvo una alza de 55.20. El peso mexicano cerró en 18.71 por dólar. El rublo ruso cerró en 61.96 por dólar. El yuan chino cerró en 6.33 por dólar. El yen japonés cerró en 109.38 por dólar. El rupí de India cerró en 66.44 por dólar. La libra esterlina inglesa cerró en $1.37 por libra. El euro cerró en $1.20 por euro. El índice del dólar estadounidense cerró a 91.86, tuvo una alza de 0.12. El Baltic Dry Index cerró en 1,361, tuvo una baja de 14 puntos. Vean esto, en abril 6 del 2018, el índice cerró a 948 puntos. Desde ese día ha mantenido una actividad comercial
positiva y básicamente solo en este mes ha aumentado 412 puntos. Eso señala un incremento en envíos de mercancía por medio de barcos de carga. Bitcoin cerró en $8,989 por unidad. Bitcoin tuvo 184,000 transacciones diarias. Bitcoin tiene una capitalización de mercado de $152.9 billones. Ethereum cerró en $653.35 por unidad. Ethereum tuvo 123,000 transacciones diarias. Ethereum tiene una capitalización de mercado de $64.78 billones. Ripple cerró en 80 centavos por unidad. Litecoin cerró en $145.57 por unidad. Steam cerró en $3.72 por unidad. El oro cerró en $1,312.39 por onza. Tuvo una baja de $7.80 o el equivalente a 0.59%. Solo como punto de referencia, esta semana hubo una descarga masiva de contratos de oro. Esto causó una caída en el precio del oro, pero no bajó a menos de $1,305. Esto muestra la fuerza del oro. Antes, estas descargas creaban pérdidas de hasta $50, pero ya no es así. La plata cerró en $16 por 28 centavos por onza. Tuvo una baja de 12 centavos o el equivalente a 0.74%. El precio del barril de petróleo cerró en $68.72 por barril y tuvo una alza de 15 centavos. Bueno, entremos en los detalles financieros. El sistema de la Reserva Federal es el tercer sistema de banco en la historia de Estados Unidos. El primer banco tuvo lugar en el año 1791 y duró hasta el año 1811. El segundo banco de los Estados Unidos se llevó a cabo durante los años 1817 a 1836. Ambos bancos tenían una carta de 20 años, o en otras palabras, una duración de 20 años. Estos dos primeros bancos emitían monedas, ambos hacían préstamos comerciales y aceptaban depósitos. También compraban instrumentos de seguridad y mantenían varias sucursales y actuaban como agentes fiscales para el Departamento del Tesoro. Vean esto. En ambos casos, el gobierno federal estaba obligado a comprar el mínimo del 20% de las acciones de estos bancos y a designar el 20% de los miembros de la mesa directiva. Por lo tanto, el restante 80% era manejado y controlado por los grupos de ricos, los cuales adquirieron el resto de las acciones. Estos bancos tenían jurisdicción federal. Por lo tanto, los bancos estatales se oponían a la existencia de estos sistemas porque eran muy poderosos y muy grandes. Algo curioso es de que muchos ciudadanos insistían que estos bancos eran en realidad carteles bancarios y que obligaban al hombre común a mantenerlos y a apoyarlos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón el gobierno federal no compraba más acciones de manera de incrementar su poderío o interés? Y básicamente la respuesta es porque en esos entonces el gobierno federal estaba muy débil, estaba muy frágil. Por esa razón no tenía suficiente dinero. De hecho, tuvieron que realizar varias funciones de manera de recaudar fondos para poder comprar el 20%. El presidente Andrew Jackson vetó la legislación para renovar el segundo banco de Estados Unidos. Esto produjo un periodo de banco gratuito. Jackson apostó el éxito legislativo de su segundo mandato de presidencia en el tema de la banca central. En 1832, Jackson declaró que básicamente cada monopolio
y todos los privilegios exclusivos se conceden a costas del público, lo cual era injusto porque el público debería de recibir un equivalente justo. Los muchos millones que este acto propone otorgar a los accionistas de los bancos existentes debe derivarse directa o indirectamente de las ganancias del pueblo estadounidense. Vean esto. Esta posición tomada por Jackson le ayudó a ganar la presidencia. El segundo término del presidente Andrew Jackson terminó en marzo de 1837, sin el mandato de la renovación del segundo banco. Básicamente, Jackson fue el único presidente que pudo derrocar al Banco Central. Y es algo muy importante de mencionar, en aquellos entonces se necesitaba un banco central, por decir algo. El único problema era de que el gobierno era tan frágil y no tenía suficiente tiempo y no estaba estable, de manera de que ellos pudieran invertir una parte más grande y de esa manera tener que ver más en las decisiones de esos bancos. Vean esto. En 1863, de manera de ayudar al financiamiento de la guerra civil, se instituyó un sistema de bancos nacionales por medio de la ley llamada Acto de Moneda Nacional. Cada uno de los bancos tenía la facultad de emitir una base estandarizada de notas bancarias nacionales sobre los bonos de los Estados Unidos en poder del banco. Para 1864, la legislación se había revisado y después fue llamado el Acto Bancario Nacional, como es comúnmente conocido. La administración del nuevo sistema bancario nacional recayó en la oficina recientemente creada del Contralor de la Moneda y su administración principal, el inventor de la moneda básicamente. La oficina, que todavía existe hoy, examina y supervisa todos los bancos constituidos a nivel nacional y es parte de la Tesorería de Estados Unidos. Para los 1900, la moneda del Banco Nacional se consideró inelástica, porque se basaba en el valor fluctuante de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en lugar del creciente deseo de crédito fácil. Si los precios de los bonos del Tesoro disminuían, el Banco Nacional tenía que reducir la cantidad de dinero en circulación. Al negarse a otorgar nuevos préstamos o al solicitar el liquidar préstamos que ya habían sido otorgados. En el año 1907 hubo un pánico financiero severo. Después de ese evento hubo más presión de manera de reformar el sistema bancario central. Para el año 1908, el Congreso aprobó la ley llamada Aldrich-Vreeland, la cual prohibía capital de emergencia y establecía la Comisión Monetaria Nacional para estudiar las formas o reformas, en este caso bancarias y de moneda. La meta era de analizar el sistema bancario de Estados Unidos y el sistema bancario europeo a profundidad. Nelson Aldrich, el cual era un experto financiero y era también un congresista republicano, se oponía al banco centralizado. Sin embargo, viajó a Alemania para analizar el sistema bancario de ese país. Después de su viaje a Alemania, regresó con la convicción de que el banco centralizado era mejor que el sistema de bonos emitidos por el gobierno, el cual era el sistema de Estados Unidos en aquel entonces. En 1910, Nelson Aldrich y ejecutivos representantes de los bancos JP Morgan Chase, Rockefeller, el Banco Nacional de la Ciudad de Nueva York, Primer Banco Nacional de New York, entre otros, decidieron atender una reunión secreta en la isla conocida como Isla Jekyll, localizada en el estado de Georgia, por un periodo de 10 días. La idea detrás de esta reunión era de presentar diferentes puntos de vista y dialogar en el reparo del sistema bancario en existencia. Todos estuvieron de acuerdo
que el sistema se tendría que reformar y crear un sistema bancario fuerte y seguro, de manera de prevenir el pánico de 1907. A esto se le llamó el Plan Aldrich. Para 1911 y 1912, el plan republicano fue propuesto por Aldrich de manera de resolver el dilema bancario. Esta era una meta que contaba con el apoyo de la Asociación Americana de Bancos. El plan preveía un gran banco central, la Asociación de Reserva Federal, con un capital de $100 millones y con 15 sucursales en varias secciones. Las sucursales básicamente serían controladas por bancos miembros basado a sus capitalizaciones. La Asociación de Reserva Nacional emitiría monedas basado en oro y papel comercial, el cual actuaría en la responsabilidad del banco y no del gobierno. La asociación también llevaría una parte de las reservas de los bancos miembros, determinaría las reservas de descuento, compraría y vendería en el mercado abierto, y mantendría los depósitos del gobierno federal. Las sucursales y el empresario de cada uno de esos 15 distritos elegirían a 30 de los 39 miembros de la junta directiva en la Asociación Nacional de Reserva. Lo que podemos mirar aquí muy claro es de que como los banqueros tenían la mayoría de inversión, ellos dictaminaban básicamente lo que estaba sucediendo, y lo podemos mirar aquí. De los 39 miembros que podían estar, ellos escogían 30 y el gobierno se quedaba con los otros 9, teniendo pues un desbalance cuando se trataba de las ideas o propuestas o leyes que tenían que implementar, y especialmente si eran en referencia al porvenir del pueblo. Aldrich luchó por un monopolio privado con poca influencia del gobierno, pero admitió que el gobierno debería estar representado en la junta directiva. Aldrich luego presentó lo que comúnmente se llama el Plan Aldrich, el cual hacía una llamada para el establecimiento de la Asociación de la Reserva Nacional, una llamada a la Comisión Monetaria Nacional también. Ahora, la mayoría de los republicanos y banqueros de Wall Street favorecían el Plan Aldrich, pero no tenía el suficiente apoyo bipartidista de manera de pasar en el Congreso. Varios miembros del Congreso se opusieron a este plan porque decían que fue creado con la meta de hacer a los banqueros más ricos. El comité abrió oficinas en 45 estados y distribuyeron material imprimido sobre la propuesta de un banco central. Básicamente experimentaron muchos debates y reuniones en el Congreso. La legislación titulada la Ley de la Reserva Federal finalmente pasó en el Congreso en diciembre 22 de 1913. Esta nueva ley fue aprobada por ambos partidos con 298 votos a favor y 60 votos en contra. Al día siguiente se votó en el Senado y también fue aprobada con 43 votos a favor y 25 votos en contra. En su forma final, el acto de la Reserva Federal representaba un compromiso entre tres grupos políticos, uno siendo Wall Street o los banqueros, los cuales apoyaban el Plan Aldrich. Los demócratas progresivos demandaban un sistema de reserva y de suministro de dinero, el cual fuera controlado por su único dueño, el gobierno. De esta manera destruiría la concentración de fuentes de crédito por parte de Wall Street o los banqueros. Ninguno de los tres grupos obtuvo lo que deseaban, pero el Plan Aldrich estaba más cerca a representar lo que los tres grupos podían aceptar. De esta forma, ofrecían la garantía de que sería aceptado como una legislación final. El presidente Wilson firmó el acto de la Ley de la Reserva Federal en diciembre 23 de 1913. Wilson dijo que él se sentía agraciado de haber sido parte de este difícil y complejo proyecto.
el cual era fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la nación. También dio gracias a los participantes y por haber realizado varias concesiones. Detrás de todos estos eventos habían varias personas y movimientos sociales y políticos que miraban este acuerdo como un regalo a los banqueros de New York, porque les daba el poder de controlar los eventos a su conveniencia. Incluso había muchas personas que acusaban a Wall Street, a los banqueros, de haber creado el pánico de 1907, de manera de forzar al Congreso a aprobar un mecanismo que les diera el poder de controlar la economía. El año de 1913 fue el primer año en el cual se requirió una declaración de impuestos. Recordemos que el gobierno federal recauda cerca de la mitad de sus ingresos por medio de este mecanismo. En resumen, como ustedes pueden ver, ese sistema fue creado hace más de 105 años. La saga solo comienza al haber sido aprobado esta nueva ley. La idea detrás de este mecanismo era prudente y tenía un toque de conservatismo. Tomaba en cuenta el gobierno y sus pólizas. Pero claro que las cosas no se quedaron así por mucho tiempo. Como este tema es muy amplio y complejo, no podemos abarcar toda su historia ni sus impactos en la historia del país en solo un video. Por lo tanto, haremos otro video que empieza en 1913 y nos traerá hasta el presente. Entonces, muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.